Bienvenidos al primer seminario online a cargo de Ethics Group sobre el concepto BIOT y el análisis del cumplimiento normativo en el uso corporativo de dispositivos personales, a cargo de la ponente Paula Hernández Cobo, abogada del área de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento en Ethics Group. Bienvenidos a este webinar. En él vamos a tratar aspectos relativos al análisis del cumplimiento normativo en el uso corporativo de dispositivos personales. Mi nombre es Paula Hernández Cobo y presto mis servicios en Ethics. Ethics es un grupo empresarial nacido del spin-off del área de Gobierno, Riesgos y Cumplimientos de Ethics Abogados. Cuenta con un consolidado equipo de profesionales y se posiciona en el mercado como una firma líder en servicios y soluciones legales de seguridad de la información y cumplimiento normativo. Nuestra vocación internacional nos ha llevado a Singapur, en donde junto con la sede de Madrid prestamos nuestros servicios a través de más de 100 profesionales. Ethics es socio fundador de prestigiosas iniciativas nacionales e internacionales de seguridad de la información y la privacidad. En nuestra página web podéis encontrar los distintos servicios que prestamos englobados en 4 áreas fundamentales: Ethics Legal, Ethics Compliance, Ethics Consulting y Ethics Solutions. Como comentábamos, en este webinar vamos a tratar aspectos relativos al cumplimiento normativo derivado de estas nuevas tendencias denominadas Bring Your Own Device o BYOD, por sus siglas en inglés, o como se ha traducido en castellano por trae tu propio dispositivo. El BIOT es la tendencia, como acabamos de decir, de traer nuestros dispositivos personales al ámbito laboral y emplearlos para finalidades laborales. Más adelante entraremos en profundidad en este concepto, pero antes me gustaría contextualizar un poco el fenómeno comunicativo en el que nos encontramos actualmente. Podemos decir que empezamos a conectarnos de forma distinta a como lo hacíamos anteriormente con las comunicaciones digitales que surgen en los años 90. Estas mejoran la calidad de sus predecesoras analógicas y permiten una popularización. Contemporáneamente se populariza también la computadora personal, hasta el día de hoy, donde la mayoría de los trabajadores disponen de un ordenador portátil, bien sea profesional o bien sea personal. En cuanto al teléfono móvil, de los aproximadamente 15 móviles por cada 100 habitantes que había en 2010, hemos pasado a casi 90 por cada 100 en 2011. Con Internet llegó la conexión, y la conexión combinada con teléfonos móviles, ordenadores portátiles y ahora tablets trajo la movilidad de la información al fin y al cabo. Muchos autores coinciden en que la generación llamada generación Y ha tenido un rol importante como usuarios de estas tecnologías. Al incorporarse al mercado laboral, han traído con ellos, como si de forma natural se tratase, sus tecnologías. Un reciente estudio de Fortinet revela que un 55% de 3.800 trabajadores entre 20 y 29 años considera que utilizar sus dispositivos personales en el trabajo es más un derecho que un privilegio. Este estudio también revelaba que el 45% consideraban que era un privilegio. Es decir, un 55% de estos trabajadores entre 20 y 29 años considera ya que estamos hablando de derechos. El problema es que el estudio también revela la baja consideración que para estos perfiles tiene la seguridad corporativa, perfiles para los cuales se podría decir que compartir es la finalidad de las tecnologías. Pero no solo los trabajadores de la generación Y, sino que en 2012 ya hay de media 2,8 dispositivos conectados por trabajador. En muchos casos el trabajador inicialmente conectaba su teléfono o su iPad a la red corporativa para su uso personal. Pero la familiarización con estos dispositivos y las posibilidades comunicativas de estos hacen que casi por fuerza al final tendamos a optimizarlos empleándolos para finalidades laborales. Es decir, al principio nos conectábamos para agilizar nuestras comunicaciones personales a través de un Wi-Fi, puesto que es más rápido que una conexión 3G, y al final terminamos extendiendo ese uso al ámbito laboral.
Si además el primer feedback que tenemos de esta tendencia supone un aumento de la productividad, una mayor movilidad y accesibilidad y ahorro de costes, la tendencia conocida como BIOT se presenta como una muy buena opción. Pero como veremos más adelante, hay una serie de desventajas que merece la pena tener en consideración. Y los que sí que tienen en cuenta esas desventajas sin duda son los departamentos de TI, que tras securizar sus redes y su entorno protegiéndose contra elementos exógenos inseguros mediante proxies, firewalls, cifrado de redes, gestión de accesos, limitaciones del hardware, políticas restrictivas de uso de los recursos corporativos, inventarios de soportes, en fin, todo lo necesario para controlar los flujos de información de la que es responsable. Aquellas compañías que hubiesen apostado por esta tendencia BIOT, y según un estudio de Cisco, el 95% de los responsables TI en Estados Unidos permiten de alguna forma el uso de dispositivos portátiles personales en el entorno de trabajo, pues bien, esas compañías que se ven ahora en cierto modo con el enemigo en casa, pues han de replantear la securización de los flujos de información. Podríamos decir que se ha pasado de un prohibido el paso a un ceda el paso, es decir, pasa pero con cuidado, con una serie de restricciones y con las medidas que requiera la información a la que se va a acceder sobre todo. Veamos cómo se reflejan todos estos antecedentes en la actualidad, y esto lo vamos a hacer a través de algunas cifras que vemos en la pantalla. En 2012 se han calculado un 2,8 dispositivos conectados por usuario. Pero es que para el 2014 se prevé que estos asciendan a 3,3 por usuario, son muchos dispositivos por usuario. El BIOT es ya una realidad, y es que 1 de cada 3 usuarios han infringido o infringirían la política de seguridad de su empresa para conectar sus dispositivos personales con fines laborales. Un 74% es consciente de que la seguridad del dispositivo es su responsabilidad, y un 43% piensa que aporta más ventajas que riesgos de esta tendencia. Pues como acabamos de decir, las cifras nos llevan a una conclusión, y es que el BIOT es una tendencia, pues, más que nada una tendencia materializada, es una realidad en el entorno IT. Repetimos, 1 de cada 3 usuarios ha infringido o infringiría las políticas de seguridad de su empresa para conectar sus dispositivos. Vamos a ver un poco cómo asimilan esta realidad los 3 actores principales. Por un lado tenemos al empresario, que lo que ve es una satisfacción de los empleados, una accesibilidad a servicios y a información y mayor colaboración interna. Ve beneficios en la tendencia. El responsable de TI, por su parte, lo que ve es todo el lado oscuro de esta tendencia. Ve brechas de seguridad, ve una posible mala gestión de los datos, considera que aumenta los riesgos a los que ya se enfrentaban estos departamentos, estos responsables, y el 83% considera que su actual infraestructura ha de adecuarse para afrontar el BIOT. Luego ahondaremos un poco en este punto. El empleado, sin embargo, ya está dando un uso profesional a los dispositivos personales. En España este porcentaje quedaría en torno a un 33-35%. Y en líneas generales los estudios revelan que los empleados hacen un uso del correo electrónico a través del dispositivo personal, de herramientas colaborativas, de redes sociales y de elementos de comunicación como Skype en las proporciones que podéis ver en la pantalla. Todo esto que acabamos de ver ha sido bautizado, como decíamos, con este acrónimo BYOD, derivado del Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. En Wikipedia podemos encontrar una definición bastante descriptiva. Dice así como que se trata de una política de la empresa que permite que los empleados traigan dispositivos de su propiedad a su lugar de trabajo y regula el uso de estos dispositivos para acceder a recursos privilegiados de la empresa, tales como correo electrónico y servidores de archivos, bases de datos, así como sus aplicaciones y sus datos personales.
Como decíamos, en España también se le ha dado el acrónimo de TTD, derivado de Trae tus dispositivos. Se están empleando cualquier tipo de derivaciones. Resulta curiosas algunas tendencias que podemos encontrar en Internet, como por ejemplo el BIOD inverso, donde no es la empresa la que aprovecha una parcela del dispositivo del empleado, sino que al contrario la empresa pone a disposición de los empleados dispositivos en los cuales tolera una parcela de uso personal. Bien, como decíamos, se han derivado otros acrónimos que al final lo que pretenden es reflejar el riesgo de adoptar estas políticas. En Internet al final podemos encontrar multitud de derivados. Bring your own danger, trae tu propio peligro. Bring your own disaster, trae tu propio desastre. Build your own defense, que sería la contraposición a todas estas. Pero parece que todo se pinta como desde un punto de vista de aumento de riesgos, de desventajas. Sin embargo, tiene una serie de ventajas muy evidentes, como es un aumento de la productividad, aumento de la satisfacción laboral, ahorro de costes por empleados, aunque esta ventaja la matizaremos ahora más adelante, porque bueno, al final las empresas de gran tamaño, sobre todo, pues se dan cuenta de que la inversión necesaria para poder gestionar toda esta tendencia pues también lleva un coste elevado que a lo mejor pues matiza un poco ese ahorro de costes que se vislumbraba inicialmente. Aumenta la disponibilidad y por supuesto la accesibilidad. Cuando hablamos de lo del ahorro de costes hay que matizar que es verdad que al final se ve compensado con el incremento del gasto de gestión que conlleva la adopción de estas políticas, pero para la pequeña y mediana empresa, sin embargo, supone cierta ventaja competitiva, pues su inversión en seguridad es mucho menor de la que llevan a cabo las grandes empresas y por tanto le permite aprovechar mucho mejor y de una forma más segura las tecnologías personales de sus empleados para una mayor productividad. Pues porque efectivamente se evidencia mucho más el ahorro de costes que empleamos. En cualquier caso, las ventajas o inconvenientes que pueda tener este tipo de tendencias siempre va a depender del tipo de empresa y del sector en el que nos movamos. Entre los inconvenientes, pues porque ya se vislumbraba su existencia, esta pues pérdida de control de los dispositivos, aumento de los riesgos de fuga de información, posibilidad de malware en la red corporativa, como comentábamos antes, el aumento de inversión en la gestión de este tipo de tendencias, la conexión de la información corporativa ahora en el dispositivo del trabajador con redes sociales a las que accede de forma directa a través de estos dispositivos, y la conexión a través de redes no seguras por las que podría viajar la información corporativa de una forma no segura. ¿Cómo afrontamos todo esto? ¿Cómo vamos a gestionar el poder aprovechar las ventajas que acabamos de ver teniendo en cuenta los inconvenientes a los que nos enfrentamos? Pues una gestión óptima de todo esto requiere, por supuesto, la conjunción de políticas regulatorias, medidas de seguridad, gestión de soportes, análisis del coste y un buen gobierno de la seguridad. Un aspecto importante que no hemos de olvidar en ningún momento durante toda la gestión que vayamos a hacer de los dispositivos personales con finalidades profesionales es que se trata de proteger información propiedad de la empresa, pero en un dispositivo propiedad del empleado, por lo que el acceso lógico y físico con finalidades de control por parte del empresario se va a ver limitado. Y se va a ver limitado a lo que se acuerde con el trabajador, es decir, se va a perder un poco de capacidad de imposición de las políticas corporativas con carácter muy restrictivo o muy limitativo, pues porque el dispositivo que en este caso se está gestionando no es de nuestra propiedad y no se puede imponer con la fuerza que se puede hacer en dispositivos corporativos. Una vez que ya tenemos un poco la idea de afrontar este tipo de tendencias y de ver cómo la vamos a gestionar en nuestra empresa, es decir, antes de llevarnos las manos a la cabeza por
todas las implicaciones que hemos visto que conlleva la adopción de estas políticas, que al fin y al cabo, frente a las que se estaban adoptando actualmente, son políticas más permisivas, hemos de hacer un análisis de cuáles son nuestros riesgos actuales. Lo primero será siempre construir una base robusta y segura y tener una serie de premisas en mente, pero en primer lugar hemos de mirar un poco alrededor y decir cuál es la situación actual de nuestra empresa. Podemos permitirnos el lujo de no aceptar el uso de dispositivos personales. Hemos visto que el porcentaje de trabajadores que ya utilizan sus dispositivos personales es muy alto. Y si la empresa además no va a tolerar ese uso, ya se han visto a través de los estudios que estos trabajadores están dispuestos a incumplir las políticas corporativas que sean restrictivas en ese sentido. Por tanto, nos podemos permitir el lujo de prohibirlo. Tenemos los medios suficientes para establecer tantos controles que se necesitarían para evitar esto, o tenemos que asumir una realidad que ya se está dando en nuestro entorno y proceder a regularla. Al margen de tolerar o no un uso de dispositivos personales, en los dispositivos corporativos que actualmente tenemos un inventario actualizado, tenemos controlados todos los dispositivos que se facilitan a trabajadores y directivos que son móviles y que no podemos controlar en todo momento. Tenemos una relación de usuarios y dispositivos también actualizada. ¿Qué configuración de seguridad de esos dispositivos tenemos ahora implementada? Es decir, hagamos una evaluación del riesgo que tenemos y del riesgo acumulado o agregado que supondría el abrirnos a este tipo de tendencias, y valorar si al final estamos realmente ante una nueva amenaza o estamos simplemente ante una dimensión de una amenaza que ya tenemos y que no estábamos afrontando de forma previa. Antes hablábamos de que lo principal sería construir una base robusta y segura y tener en cuenta premisas importantes, pues como la custodia del dispositivo. Es necesario concienciar, comprometer al empleado de la importancia de este tipo de medidas, como la comunicación de cualquier incidencia que suponga pues, el perder la custodia de ese dispositivo, que se robe, y que las medidas a implementar para evitar este tipo de cosas pues, sean lo más sencillas posibles, pues porque estamos trasladando al final al empleado medidas para garantizar la información que si no las cumplen pondrían esta información en peligro. Por tanto, ha de simplificarse, han de darse instrucciones claras y que aseguren un cumplimiento mayor y reducir con ello el riesgo. Sobre todo medidas orientadas a la identificación del usuario. Adoptar asimismo soluciones que permitan interoperabilidad con los recursos de la compañía y el control de la información definida como profesional ante riesgos de robo o fuga de información. Es decir, usabilidad, interoperabilidad y unas medidas de seguridad que sean fácilmente implementables y que efectivamente acrediten ese cumplimiento. Todo esto que estamos hablando pues forma todo parte de las distintas políticas que van a regular el uso de estos dispositivos. Ya es habitual en el manejo de información corporativa regular cómo se va a usar esa información, cómo se va a acceder, cómo se va a comunicar, cómo se va a transmitir. Es importante además que se regule y limite expresamente la responsabilidad de la empresa derivada de un eventual uso ilícito del dispositivo que es del trabajador. Acotar mucho las parcelas de uso con una finalidad profesional y cuáles serían parcelas de uso personal. Como comentábamos hace un minuto, las medidas de seguridad, volvemos a repetir, es importante que aquellas que dejemos en manos del usuario, hacerlas lo más sencillas posibles para asegurar su cumplimiento. No nos olvidemos además de obligaciones del usuario, como por ejemplo la comunicación de incidencias de seguridad. Si el usuario se encuentra de vacaciones y le roban el terminal, pues ha de tener una conciencia clara de que esto ha de comunicarlo lo antes posible al departamento de sistemas para que pueda gestionar la incidencia de una forma adecuada en el menor tiempo posible.
Por otra parte, tenemos el tema de las redes sociales. El hecho de tener estos accesos directos a las redes sociales supone un riesgo tanto por la entrada de códigos maliciosos que puede suponer, pues como por una negligencia que pueda llevar al usuario a publicar o hacer accesible información corporativa de la empresa, información confidencial a terceros no autorizados a través de estas redes. Por otra parte, tenemos el tema de la geolocalización. Este es uno de los aspectos que más preocupan al usuario. Se requiere una información muy clara al respecto. Necesitamos que el usuario cuente con toda la información necesaria para que pueda decidir cuando se encuentre fuera de su ámbito laboral y entonces ya se vaya a utilizar el dispositivo de forma íntegra con una finalidad personal, cómo puede desactivar estos sistemas de geolocalización, en fin, cómo puede tomar el control del dispositivo en ese sentido. Por otra parte, es también muy importante la delimitación de controles, la monitorización de estos dispositivos, al menos en la parcela que se está reservando al uso profesional. Esto se va a hacer a través de soluciones tecnológicas, como más adelante veremos, que son las que al final están dando las soluciones a este tipo de conflictos que se dan en el uso personal y profesional de un dispositivo que es propiedad del empleado. En definitiva, todas estas políticas lo que llevan es a una buena definición con las menos fisuras posibles de los límites de una y otra parte. Las medidas mínimas de seguridad a implementar, definir un protocolo de actuación en caso de baja definitiva del usuario, en caso de robo, en caso de riesgo de fuga de información, recopilando todos los puntos en los que en un momento dado pueda surgir ese enfrentamiento al que hacemos mención. Hoy ahora mismo podemos decir que la solución a esta gestión de la que hablamos pasa por este tipo de soluciones de MDM, Mobile Device Management o Mobile Application Management, que en su conjunto se le ha dado el nombre de Mobile Enterprise Management. Es decir, soluciones tecnológicas y consultivas que lo que hacen es regular espacios seguros o controlar y generar espacios seguros virtuales controlados por la compañía dentro de los terminales del trabajador, permitiendo fundamentalmente el whiteout, que es el borrado seguro en caso de necesidad, mediante la monitorización de alertas, pues, por ejemplo, ante un posible hackeo del terminal, que se puede acceder de forma remota y borrar esa información que está entrando en peligro. Permiten este tipo de soluciones además la aplicación de políticas de seguridad homogéneas, que en el momento que ya identifiquemos los distintos soportes que toleramos se utilicen en la entidad y una serie de características, podemos aplicar las políticas de seguridad de forma homogénea, reduciendo además el conflicto con la intimidad del trabajador. El Mobile Device Management o el Application Management son al final formas de gestionar la movilidad de la empresa. Lo que se hace normalmente es que a través de lo que se llama sandbox se crea un entorno cerrado e independiente dentro del terminal que permite a la empresa un control total, pero siempre dentro de esta parcela, repetimos, limitada, de esta parcela limitada dentro del terminal, que es sobre la que va a tener el control la empresa, protegiendo además la información que queda almacenada en ese espacio, en ese entorno virtual cerrado, protegiendo a la información corporativa frente al malware y además permite también que el usuario siga teniendo el control, digamos, de su dispositivo con una finalidad personal, delimitando de forma clara cuál sería la finalidad y el espacio profesional. Digamos que al final el problema es el choque que volvemos a insistir, se produce entre la parcela personal y profesional del dispositivo, y digamos que la clave está en estas soluciones técnicas
en estas soluciones técnicas que pasan por adoptar estas tecnologías que permiten separar ambas parcelas. Además, si antes hablábamos de que uno de los problemas que a lo mejor tienen las empresas es tener actualizados esos inventarios o tener un control sobre estos dispositivos, este tipo de soluciones también permiten llevar un control más exhaustivo sobre los dispositivos, al permitir tener inventarios actualizados de forma automática de todos estos dispositivos. Este tipo de proyectos de gestión de movilidad que hemos llamado pasan por una metodología concreta que arranca desde una definición estratégica, donde a partir de un análisis y definición de las necesidades que tenga la empresa, volvemos a repetir que las empresas, dependiendo de multitud de factores, tendrán un resultado de este análisis diferente. Es algo evidente. El escenario de los usos que se vaya a dar y los dispositivos permitidos también entrarían en esta fase de definición de la estrategia. Una vez que ya se ha definido y ya se ha establecido todas estas pautas, entonces lo que toca es desarrollar un marco de control, identificando los riesgos que se derivarían de las decisiones adoptadas en la fase previa, identificando también el grado de madurez de la empresa en este sentido, procediendo con la elaboración de políticas en las líneas en las que comentábamos previamente, políticas de uso de los sistemas de la información, de los dispositivos móviles. Una vez que ya tenemos analizado pues, nuestras necesidades, cómo vamos a controlar esas decisiones que se han tomado y esa apertura hacia el uso de dispositivos no controlados enteramente por la empresa, tenemos que decidir también qué tipo de tecnología vamos a aplicar. Convendría pues eso, hacer una captura de los requisitos del Mobile Device Management, de la gestión de la movilidad, proceder a un benchmarking y selección de la solución tecnológica que más se adapte a las necesidades que se hayan identificado en la empresa, diseñar la solución y seleccionar el modelo de despliegue. Esta sería la siguiente fase, el despliegue con la configuración y parametrización de la solución escogida, y en última fase sería una operación y soporte, un mantenimiento correctivo y evolutivo, y la elaboración de procedimientos de operación, mantenimiento y soporte. Pues llegamos con esto al final de este webinar. Ahora hacemos un poquito las preguntas para aquellos que deseen participar, y terminamos con la conclusión de que al final los cambios ocurridos durante la primera década de este siglo han sido realmente dramáticos en cuanto a drásticos, y hemos de asumir que las formas de relación entre nosotros, entre individuos, comunicaciones y organizaciones han cambiado radicalmente. Con ello se han alterado todos los procesos que hasta ahora llevábamos a cabo de una determinada forma, y además los ha variado en todos los ámbitos sociales, económicos, lo que nos lleva a simplemente necesidad de reinventarnos y intentar afrontar esto de la forma más flexible, eficiente y segura posible con respecto a la información corporativa y la seguridad. Pues muchas gracias, y aquí estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis plantear.